Medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. Anteriormente resolvimos este ejemplo donde se nos daban algunos datos y obtuvimos a partir de ellos la tabla de frecuencia, el histograma y el polígono de frecuencia. En este video lo que vamos a hacer es obtener algunos datos de tendencia central y de dispersión para nuestra tabla, es decir, vamos a hacer las medidas para datos agrupados. Vamos a obtener tres medidas de tendencia central, las más comunes, la media, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión que vamos a obtener van a ser la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para eso tengo entonces aquí un formulario que vamos a ir siguiendo para obtener estas medidas. Para empezar con la media, lo primero que nos dice la fórmula es que necesitamos la sumatoria. Recuerden que esta sigma mayúscula significa sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, primeramente vamos a agregar una columna a nuestra tabla que tenga esta multiplicación, la frecuencia por la marca de clase. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar una columna aquí que sea la frecuencia por la marca de clase, que nosotros conocíamos como X, marca de clase X. Y bueno, hacemos la multiplicación. Voy a hacer un poco de zoom para que se alcance a apreciar la fórmula. Estamos haciendo la multiplicación de la frecuencia por su marca de clase, obviamente para la clase 1, para la clase 2, etc. Entonces aquí tenemos 13.5 por 9, 121.5. Y arrastramos la fórmula. Ahora sí, ya tenemos la frecuencia por la marca de clase. Pero recuerden que la fórmula nos pedía la sumatoria, entonces vamos a sumar todo esto. Sumamos estos datos y con eso obtenemos 655.5. Ese vendría a ser el valor del numerador en esta división, ¿sí? o del dividendo. Y bueno, entonces para obtener la media va a ser esa suma, 655, dividida entre el número de datos que son. Entonces aquí en la media vamos a tomar nuestro 655.5 y lo dividimos entre el número de datos que son, entre 35. Y entonces la media es de 18.72. El siguiente dato será la mediana. Y nos dice que para la mediana tenemos que aplicar esta fórmula. Primero necesitamos obtener la clase mediana. Y entonces nos dice aquí que para comenzar a sustituir en la fórmula debemos ubicar primero la clase mediana. Y esta es por donde primera vez se iguala o sobrepasa n entre 2 en la columna de la frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Primero debemos obtener n entre 2. Por eso tengo yo aquí una casilla para n entre 2. N entre 2 pues van a ser 35 entre 2. Y bueno, aquí me da 17.5. Lo que no me indica la fórmula en esta sección es que si el número de datos es impar, yo debo sumarle 1 antes de hacer la división. Entonces vamos a rehacer la fórmula. Si el número de datos es impar, entonces tengo 35, es impar, le sumo 1 y lo divido entre 2. Ahora sí, n entre 2 vale 18. ¿Y qué es lo que nos dice? Que debemos ubicar en la frecuencia acumulada donde por primera vez se iguale o sobrepase ese 18. Entonces vamos a la frecuencia acumulada, justo aquí quedó debajo, y debemos buscar donde por primera vez se iguale o se pase el 18. En este caso es este 25. En el 15 todavía no lo paso y en el 25 pues ya me pasé. Entonces esta es nuestra clase mediana. Y vamos a identificarla aquí, vamos a ponerle que es la clase mediana. Esta es la clase mediana, la número 3, que es donde se pasó por primera vez n entre 2. Bueno, en este caso hicimos n más 1 entre 2, recuerden, porque fue impar. ¿Sí? Porque este numerito fue impar. Entonces ya ubicamos la clase mediana. Nos dice entonces la fórmula que vamos a tener el límite inferior de la clase mediana más el número n entre 2 que obtuvimos menos la frecuencia absoluta de la clase,
la frecuencia absoluta acumulada, perdón, de la clase anterior a la mediana, dividida entre la frecuencia absoluta de la clase mediana y multiplicado por el tamaño del intervalo. Parecen muchas cosas, pero vamos paso por paso. Voy a mover un poco el formulario para que se alcance a ver. Entonces, la mediana nos dice que, primero, el límite inferior de la clase mediana. Quedamos que la clase mediana fue la número 3, que tiene como límite inferior 18. Aquí va la fórmula. Y luego vamos a sumar, y arriba en esta fracción tenemos una operación, una resta, entonces voy a abrir paréntesis. N entre 2, que es justo el número que tenemos abajo, bueno, en este caso fue N más 1 entre 2, pero es este 18 de abajo, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior de la mediana. Entonces, si la mediana es la clase número 3, por lo tanto estamos buscando la frecuencia acumulada de la clase número 2, que es 15. Entonces voy a seleccionar esa casilla y ya llevamos este valor, que era 18 más el 18, que es n más 1 entre 2, menos la frecuencia de la clase anterior. Recuerden que nuestra clase mediana es la del 25, estamos en la anterior, 15. Voy a cerrar paréntesis. Dividimos entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es la frecuencia absoluta, la clase mediana es la número 3. 1, 2, 3, es este 10. Y eso lo vamos a multiplicar por el tamaño del intervalo, o como nosotros lo habíamos llamado, el ancho de clase. Es decir, por 3. Damos Enter y ahí está nuestra mediana, 18.9. Muy parecida a la media. Por lo general son dos valores que se parecen bastante. Y esa sería la mediana. Vamos ahora con la media. Perdón, con la moda. Ya obtuvimos la media y la mediana, vamos con la moda. Entonces, para la moda, nos dice que para comenzar a sustituir en la fórmula, que es esta, debemos ubicar la clase modal, y esta es donde la frecuencia absoluta es la mayor. Entonces vamos a ubicar la clase modal donde la frecuencia absoluta es la mayor. Esta es la frecuencia absoluta y el mayor valor es este 10, por lo tanto la clase modal también es la número 3. Entonces esta clase es la mediana y la clase modal, la número 3, porque la frecuencia absoluta es la mayor, que es 10. Y bueno, vamos a subir, no puedo subir más la imagen, pero vamos a revisar la fórmula. Primero debemos obtener dA y dB, que es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la anterior y la frecuencia absoluta de la clase modal menos la posterior. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí yo tengo mis casillas para dA y dB. dA va a ser la frecuencia absoluta de mi clase modal, que fue este 10, menos la anterior, que es el 6, o sea 4. Y el dB va a ser, de nueva cuenta, el 10, menos la siguiente, o la posterior, o sea, menos el 6 de abajo, y este también va a valer 4. Ya tenemos de A y de B. Ya podemos seguir la fórmula que nos dice, primero, L mod, que es el límite inferior de la clase modal. Entonces aquí en la moda ponemos el límite inferior de la clase modal. La clase modal es la 3 y el límite inferior es 18. Entonces ya tengo el 18 aquí en mi fórmula. No se les pierda. Más dA entre dA más dB. Entonces más dA, que es este 4, entre, y luego voy a abrir paréntesis, dA más dB, es decir, este de nuevo, más el dB. Y cierro paréntesis. Y se multiplica por el tamaño del intervalo o por el ancho que nosotros llamamos. Entonces esto lo multiplico por el ancho, que es 3. Damos Enter y ahí está la moda, 19.5. ¿Sí? Recuerden obviamente que esto es una aproximación, pues porque los datos están agrupados. No va a ser exactamente la moda que si ustedes la obtienen como
tradicionalmente se haría con datos no agrupados. Aquí los datos son agrupados y esta es nuestra moda. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces voy a mover mi formulario, vamos a dejarlo, no. Voy a mover mi formulario porque vamos a necesitar otra columna más. Entonces vamos a ver la fórmula de la desviación estándar. Entonces nos dice aquí que la desviación estándar, la varianza, que es S cuadrado. Recuerden que cuando hablamos de una muestra se utiliza S, y cuando hablamos de una población se utiliza sigma. En este caso la fórmula es para una muestra que por lo general casi siempre los datos son muestrales. Y nos va a decir que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado menos el número de datos por la media al cuadrado entre n-1. Entonces, vamos pues a hacer una columna más en nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a hacer f por la marca de clase pero al cuadrado. Y entonces tenemos f, que es esta 9, por este 13.5, pero este 13.5 va elevado al cuadrado. Y arrastramos la fórmula. Y necesitamos la sumatoria, entonces como aquí tengo una fórmula de suma, simplemente arrastro a la derecha. Y aquí está, esta es la sumatoria que estamos buscando, este 12.000. Entonces ya tenemos la sumatoria, vamos a hacer la fórmula que nos dice que es esa sumatoria menos el número de datos por la media al cuadrado. Entonces aquí en la varianza vamos a abrir un paréntesis, tenemos la sumatoria menos el número de datos, que fueron estos 35, por la media. Recuerden que la media era este 18.72. Esperen un momento, se me modificó mi fórmula. Vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos la suma, el paréntesis primero, la suma de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado menos el número de datos, que es este 35, multiplicado por la media, que fue este 18.72, pero esa media elevada al cuadrado. Y esto se divide entre el número de datos que es 35, menos 1. Y este menos 1 es un ajuste que se hace cuando los datos son muestrales. Y damos Enter, y ahí está. La varianza es de 17.65. La desviación estándar tiene una fórmula muy sencilla. Simplemente va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí está, 4.20. Y el coeficiente de variación también es una fórmula muy sencilla. Vamos a verla. Nos dice que va a ser la desviación estándar dividida entre la media y multiplicada por 100 para obtenerla en porcentaje. Entonces tenemos coeficiente de variación, va a ser la desviación estándar, este 4.20, entre la media y multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje, 22.43. ¿Qué es lo que significan entonces las medidas de dispersión? Básicamente nos dicen qué tan alejados son los datos entre sí, es decir, si hay mucha variación entre los datos, qué tan diferentes son del promedio. Entonces, el coeficiente de variación lo que nos da es un porcentaje que pudiéramos interpretar como qué tan parecidos son mis datos. Generalmente se dice que de 20 a 25% los datos son muy parecidos. Más grande, los datos ya son muy diferentes. Entonces en este caso pudiéramos decir que los datos son homogéneos, porque es un porcentaje más o menos bajo, este 22%, por lo tanto los datos son homogéneos. Y bueno, este es el primer ejemplo.